Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a dar inicio a la catequesis de Pastoral Social en la diócesis de Ecatepec. Si les parece bien, vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú nos dijiste que tu reino no era de este mundo. Líbranos, te lo pedimos, de pensar que tu reino solamente está en el más allá. Ayúdanos, te lo pedimos, para que podamos construirlo desde aquí y desde ahora. Queremos, Señor, servir a tu reino como lo hacen los pobres y sencillos, los bienaventurados, los que practican la justicia. Danos, Señor, trabajar para poder construir el reino de amor sobre esta realidad, sobre esta situación en la que estamos de desamor. Ayúdanos a trabajar para que este reino de tu verdad, de tu justicia, pueda ser una realidad en nuestro mundo. Enséñanos a extender tu reino, Señor. Un reino que no quiera pactar con ningún otro reino, que halague, que compre. Un reino que nos ayude a rescatar nuestra vida de la desilusión, de la monotonía. Ayúdanos a coger tu reino, Señor. Como lo hacen los niños, que no tienen máscaras. Como lo hacen los pobres, con su libertad, que nos enseña que no hay nada que perder. Con la pureza, con la compasión y con la ternura, que solamente sabe de un solo valor, que es el amor. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, también por intercesión de María en esta tarde. Llévanos a la realidad de lo que es tu doctrina, tu amor y tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a compartir esta tarde eh, una realidad que nos tiene que animar a todos. Vamos a hablar en esta tarde sobre el crecimiento y la búsqueda del reino. Sabemos, hermanos, que el reino de Dios es el tesoro más grande por el cual hemos de apostarlo todo. Y esta realidad, ¿verdad?, de que hemos dejado todo para poder predicar, para poder compartir el reino de Dios, muchas veces pues la dejamos a la realidad. ¿Qué podemos hacer para entrar en esta búsqueda activa del reino de Dios? Bueno, pues lo que nos invita esta catequesis es precisamente a buscar el reino como un imperativo disciplinar. ¿Qué significa esto? Bueno, no es algo que tenemos que permitirnos elegir o no, es algo que se nos pide hacer, es algo con lo que tenemos que conformarnos en nuestra condición de discípulos, de misioneros. Es un imperativo buscar el reino, una búsqueda activa, como aquellos que están en esas búsquedas que les apasionan, que les dedican cierto tiempo y que no pueden sino estar planeando cómo encontrar el reino. Bueno, pues así nosotros. Y también un crecimiento, ¿verdad?, que necesita, que requiere de nuestra colaboración. No solamente Dios nos ha hecho partícipes de la creación, sino que también nos invita a hacer su nueva creación, el reino de Dios. Y esta nueva creación, esta buena noticia, requiere de nuestra colaboración. Ese es el objetivo por el cual tenemos que luchar. Y vamos a continuar con imágenes, si les parece bien. En Mateo 13, 31, 32 hay una parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas
y se hace como un árbol hasta el punto de que los pájaros del cielo puedan anidar en sus ramas. Imagínense qué importancia tiene el reino de Dios. Aquello que no nada más depende de lo que alcanzamos a ver, sino más que otra cosa, de lo que no vemos. Si entramos pues en el terreno de las paradojas, sabemos pues que el misterio del reino es una realidad pues que nos está invitando a Jesús a conocerla a través de imágenes. Pero estas imágenes solamente se revelan a los pequeños, a los humildes, a los prudentes, a los sabios no, según este libro. Solamente los discípulos pueden entrar en esta realidad de los misterios del reino. Jesús la revela a través de parábolas. Las parábolas del reino, pues como vemos en el árbol de mostaza, nos están indicando que el reino que Jesús anuncia es una realidad que dista un poco de lo que los hebreos entendían, de lo que podría ser el reino de Dios. Lo tomaban muy literalmente todas las profecías de cómo iba a ser el reino prometido por Yahvé a su pueblo, pues tenían que ver con un acabose de los imperios, tenían que ver con cosas muy grandes, con un fin de un mundo, con el inicio de otro. Y Jesús nos enseña que la venida del reino no es algo fulgurante, no es algo inmediato, sino que más bien se debe de entender de otra manera. El reino viene cuando se dirige a los hombres la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios debe de crecer como una semilla que se deposita en la tierra, como vemos en esta palabra. Y su crecimiento solamente viene por su propio poder, como lo podemos ver en la siguiente imagen. El crecimiento del reino, ¿verdad? Como la levadura, es una realidad en un desarrollo continuo. Es decir, nosotros no vamos a saber exactamente cómo es que va creciendo, pero lo hace, y lo hace de una manera continuada. La dinámica del crecimiento del reino de Dios la presenta Jesús con las parábolas del grano de mostaza y del levadura. Bueno, como vemos, el reino de Dios no va a venir de una manera elocuente, no va a venir de una manera fulgurante, no va a ser de una manera inmediata, sino que se va a atender a la forma sencilla de cómo crece el grano, de cómo va haciendo la levadura el doble de la masa. El reino crece como la semilla de mostaza, lo vemos en Mateo 13, 31, 32. Comienza como algo pequeño, si ustedes lo pueden revisar en la palabra, comienza como algo pequeño, insignificante, pero alcanza grandes dimensiones. Este crecimiento es paulatino, es inadvertido, pero es Dios quien se encarga de él. El reino, como la semilla de mostaza, solamente es cuestión de permitirle a Dios que con su poder vaya haciendo crecer aquella semilla. El reino también crece como la levadura, que hace fermentar el pan. Esta levadura que una mujer pone unas medidas de harina y otra de levadura en la masa y permite que esa masa se haga más grande que su tamaño, pues así opera el crecimiento del reino de Dios. Procede de una fuerza divina, casi escondida, y transforma la realidad con la que entra en contacto. Hace de ella algo muy grande. Imagínense ustedes, la levadura levantará al mundo. La levadura del reino levantará al mundo, como la levadura hace levantar la masa. Estos humildes comienzos contrastan con el porvenir que se promete. Porque recuerdan ustedes, Jesús
anuncia el reino no nada más a los judíos de Palestina y nada más a esos pequeños discípulos, ¿no? Esa grey de discípulos que escuchan las parábolas y que la van entendiendo. El reino tiene que convertirse en ese gran árbol en el que todas las naciones, es decir, todas las lenguas, todas las gentes pueden encontrar un lugar en su seno. No está ligado a ninguna de ellas, ni siquiera al pueblo judío, sino que existiendo en la tierra, en la medida que la palabra de Dios es adquirida por los hombres, puede pasar por una realidad invisible, pero en realidad su venida se va a manifestar poco a poco. Se va a manifestar y también no va a tener un, un freno, es decir, vamos a estar siendo testigos como iglesia de cómo va creciendo el reino de Dios. Jesús nos invita a tener confianza en el crecimiento del reino. Esto es muy importante, hermanos. El reino es una realidad divina que al principio parece insignificante, pero es algo que ha de tener grandes resultados. Y hemos de tener confianza en ese crecimiento, porque la obra es de Dios. No necesariamente nos toca a nosotros cosechar los frutos que tengamos en el apostolado. Es necesario ser pacientes. Esta confianza que hemos de tener en el crecimiento del reino, pues la va pensando y la va rumiando la misma iglesia, ¿no? Llevamos cerca de más de 2000 años como iglesia de anunciar el reino de Dios. Hemos sido testigos, porque así lo ha querido el Señor, de cambios muy drásticos en la historia de la humanidad, cambios que nos están invitando siempre a tener abiertos los ojos de nuestro interior para poder discernir los signos de los tiempos y para poder entrever en medio de esos cambios que el reino continúa su crecimiento. Hace algunos años nos tocaba hacer un estudio sobre Pierre de Chardin, un sacerdote jesuita y paleontólogo, y él le tocó vivir lo que era la Primera Guerra Mundial y ser capellán en medio de los soldados y ver tanta sangre y tanto dolor le conmovía en su reflexión sobre el reino. Y él comentaba algo muy importante. Decía que Cristo, el término de toda la historia humana, continuaba su desarrollo. Es decir, el reino continuaba su desarrollo. Ese desarrollo no se iba a impedir por esas facilidades humanas, así las llamaba él, que eran un poco todos estos artífices, ¿no?, que van obstaculizando el anuncio del reino. Puedes llamarlos guerras, como en su caso, puedes llamarlos confusiones, puedes llamarlos, pues sí, agentes del mal, que de alguna manera están contaminando nuestra invitación continua que como iglesia hemos de hacer. Sin embargo, aún ellos participan en esta revelación, en este desarrollo, en esta continuidad del reino de Dios. Y del punto en el que estábamos al punto en el que ahora estamos, el reino continúa su crecimiento. Y misteriosamente todo eso que está de alguna manera obstaculizando el reino, a la vez está permitiendo que llegue el Señor. Es un misterio muy grande. Muchas veces a nosotros, seguramente te ha tocado a ti como agente de pastoral escuchar, pues ¿para qué haces eso? No se va a ver. ¿Para qué estás orando? No se va a notar. ¿A cuántos has atendido hoy? Recuerdo mucho lo que decía la Madre Teresa de Calcuta en ese sentido, ¿no? Un periodista le dijo, bueno,
En Calcuta, desde que usted está, se han aumentado los pobres, entonces no tiene caso lo que usted esté haciendo. Y ella les decía muy sabiamente, yo no me dejo llevar por las cifras, yo me dejo llevar por el dolor de mi hermano que está enfrente de mí. Y ese hermano que está enfrente de mí, a ese conmigo. Probablemente a los ojos del mundo, con sus estadísticas, con sus pesos y medidas, le va a costar mucho trabajo entender cómo es que este reino no se para, sino que continúa su desarrollo. Y probablemente a nosotros también, que todo lo queremos palpar y que todo lo queremos con resultados, nos va a costar muchas veces entender cómo es que el reino se desarrolla en nuestra diócesis de Catepec, en Caótica. Cómo es que el reino se desarrolla en nuestras familias que están disfuncionadas. Es que el reino se está desarrollando en nuestra colonia que tiene tantos problemas en cuanto a seguridad, en cuanto a servicios. El reino se está desarrollando de una manera misteriosa, pero es una realidad divina. Puede sonar insignificante lo poquito que hagamos a favor de extender el reino de Dios, pero vale la pena y finalmente habrá grandes resultados. La Iglesia, por ejemplo, terminó con siglos de esclavitud. Hizo una sociedad nueva. Legó a la cultura occidental todo el arte, toda la ciencia, toda la escritura, toda la literatura, todo lo que pudo legar, lo hizo por siglos. Y eso también es extensión del reino de Dios. Entonces, si ahorita tu obra, como a nosotros se nos ha cuestionado y como a otras personas también se les cuestiona, ¿por qué es que no se ve el crecimiento? ¿Por qué es que esta obra no ha dado tantos frutos como debiera? No, el debiera solamente le corresponde a Dios. Pero tú continúale, tú atiende a la persona que tienes enfrente, tú haz tu trabajo para gloria de Dios, tú hazlo con todo tu corazón. Y tú permítele a Dios ser Dios y hacer la obra como a Él le corresponde y le toque hacerlo. La obra no necesariamente la damos a nosotros. Como dice también la Escritura, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, pero es Dios quien da los frutos. Así también nosotros nos pide esta paciencia de Dios, ser también a la vez nosotros pacientes. Pues qué cosas con lo del reino, ¿no? Este crecimiento pues requiere nuestra cooperación humana porque la buena nueva del reino ha de manifestarse. ¿Cómo es que ha de manifestarse la buena nueva del reino? Ustedes recuerdan lo que Jesús dice de todos los discípulos. Ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. ¿Cómo es que podemos ser sal y luz de la tierra? ¿Cómo es que podemos ser fermento en una humanidad nueva? Bueno, pues llevan el sello auténtico del reino. Porque ustedes recordarán, la sal, por ejemplo, comunica, reparte su sabor, conserva los alimentos, pero se puede desvirtuar y entonces ya no sirve para nada. La luz alumbra a todos, pero también la podemos esconder. Y nosotros como una comunidad cristiana debemos ser como una ciudad irradiando luces de lo alto, ¿no? Lo que decía Isaías en el capítulo 60, nosotros estamos llamados a eso, a ser una luz que no se puede esconder. El mismo Jesús le dijo también a Madre Teresa de Calcuta eso, ¿no? En sus diarios, sé mi luz en medio de esta oscuridad. Y creo que no nos lo dice nada más, o no se lo dice nada más a ella, nos lo dice también a nosotros, ¿no? En este tiempo tan confuso para muchos, sé tú la luz de Jesús. Sé tú la sal que dé sabor, que dé verdad, que dé autenticidad a esta tierra. Permítete ser parte de ese fermento de una nueva humanidad. Pero ¿cómo vamos a saberlo? Pues cuando nuestras obras viven definitivamente el sello auténtico del reino.
Obviamente, las obras que tienen que ser transparencia de Dios, ¿no? No, contrariamente, las obras que tienen como característica la división, como característica la intransigencia, como característica la falta de coherencia, la mundanidad, ¿no? Las obras de Dios se reflejan, ¿no? en la persona que las comparte, desde su transparencia, desde su sinceridad, desde su corazón dispuesto a ofrecerse como Jesús por el reino. Pues hay otra parábola, no estoy deteniéndome en la escritura, porque yo sé que todos conocemos estas parábolas, pero sí para que ustedes puedan en sus casas, pues, leerlo con fe, con oración, estas imágenes, ¿no? De lo que es el reino. La parábola del tesoro escondido. La encontramos en Mateo 13:44. Y en esta parábola nosotros podemos encontrar un tesoro escondido en el campo, al que Jesús nos enseña, así puede ser el reino de Dios también para los que sin quererlo lo encuentran. El reino es una realidad que se descubre. No sé si ha sido su experiencia, por lo menos la mía sí ha sido. Yo buscaba muchas otras cosas, pero no sabía que se podía encontrar el reino de Dios. Cuando uno descubre esta realidad, se abre un panorama nuevo, se abren infinitas posibilidades para la persona que lo encuentra, se abre la amistad con Dios. Por eso el reino es un don, tiene un carácter de don. De hecho, dicen, es el don por excelencia. El reino de Dios es el don por excelencia que Dios quiere entregarnos a través de Jesús. Y el encuentro con este reino produce una gran alegría, como lo haría aquel que encontrara un tesoro escondido. Es algo de inmenso valor por lo que merece la pena apostarlo todo. Y la tarea humana, una vez que nosotros hemos descubierto el tesoro del reino, está en trabajar por mantenerlo. ¿Recuerdan ustedes en qué terminaba esta parábola? El hombre vendía todo lo que poseía y adquiría el campo. Y así nosotros, ¿no? Cuando encontramos la bendición del reino de Dios, cuando encontramos en la persona de Jesús, que para muchos es el equivalente a lo que es el reino de Dios, pues dejamos todo lo que nos entretenía, todo lo que era nuestro proyecto de vida, dejamos todo lo que hacía nuestra alegría y empezamos a buscar la manera de conseguir este reino, este tesoro escondido que es Jesús. Y así como en aquel momento nos apasionaban otras cosas, entonces la pasión se dirige hacia Jesús, hacia ese tesoro escondido que vamos conociendo y que es para nosotros. Pero también el reino es una perla fina, también por ahí lo encontramos en Mateo 13:44. La realidad más valiosa que habremos de buscar con empeño y por la cual hemos de esforzarnos. Una perla fina, porque muchos también han tenido esa experiencia de ser buscadores de lo absoluto, buscadores del infinito, sin saber cómo, como muy bien dice un sacerdote, mi querido Monseñor Eduardo Chávez, tenemos un anhelo de vida. Y ese anhelo de vida puede traducirse en aquello que nos mueve, en aquello que investigamos, en aquello que nos gusta, en aquello por lo que gastamos nuestros días, en aquello por lo que queremos nosotros dar a conocer. Pero todo eso se condensa cuando encontramos esa perla fina que es el reino de Dios. Y la realidad más valiosa que habremos de buscar con todo el corazón y por la que hemos de esforzarnos una vez encontrada, trabajar por mantenerlo, trabajar por mantener y por extender este tesoro, que curiosamente no se acaba cuando lo compartimos.
Por eso el reino tiene que ser para nosotros una búsqueda prioritaria. El reino es una realidad que viene en nosotros. Ya se ha cumplido el tiempo. Ha llegado el reino de Dios, dice Jesús en el inicio del Evangelio de Marcos. Y es un bien que es preciso encontrar sobre cualquier otra cosa. El compromiso por buscar el reino implica liberarse del ansia de bienes materiales. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Recuerdan ustedes esta exhortación que Jesús nos hace? No se preocupen por lo que han de comer, por la ropa que han de vestir. Busquen el reino como prioridad. Búsquenlo y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros hemos trabajado aquí en la diócesis más allá de 20 años y hemos procurado buscar esto, ¿no? Como cualquiera de todos los que se han dedicado un tiempo completo a la evangelización, nos hemos dado cuenta que el Señor no deja de ser generoso con sus hijos y continuamente nos da sorpresas de amor. Y esas sorpresas de amor se producen en la caridad con la que mucha gente ve por esta obra y ve por sus hijos. Esta búsqueda, pues, tiene que ser prioritaria, tiene que movernos precisamente a eso, no a lo que nosotros pensamos que tenemos y necesitamos, no a lo accesorio, sino a lo indispensable. Lo indispensable es Dios, su reino, su gloria, que viene a nosotros como un don, el precioso don de Dios, y que nos invita a poner por encima de todos nuestros intereses y todas nuestras necesidades la búsqueda de su reino. Sí, el reino de Dios cuando lo buscamos, la justicia de Dios cuando la buscamos, es la que nos permite que todo lo demás se dé por añadidura. Dios verá, Dios proveerá, porque su providencia sostiene este mundo y lo ha hecho también con nosotros. Y entonces necesitamos pues orar y trabajar por el crecimiento del reino, porque al hacerlo, pues nosotros también pedimos esa venida, ese ven, que venga tu reino. La Iglesia lo condensó muy bien en la oración del Padre Nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Pedir el reino, pues no es nada más una petición de oración, ¿verdad? Sino que nos compromete y nos invita, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 28-18, a trabajar para que este reino llegue. Cuando nosotros hablamos de que venga el reino de Dios y su justicia divina, bueno, estamos hablando de la realidad de lo que Dios va a hacer. Cuando su reino llegue, todo llegará en su justo momento a su justo valor. Y cuando nosotros pedimos eso, pues también nos tenemos que comprometer. ¿Con qué? Con acciones concretas, con trabajos concretos que nos inviten a ser reflejo, imagen de lo que es el reino de Dios. Y esto lo sabemos muy bien en la pastoral social, es donde se concretiza ese reino de Dios. Por eso, pues estamos todos llamados, ¿verdad?, a que ese reino suceda, a que ese reino se haga, se obre en nuestras realidades diocesanas, familiares, personales, ¿no? El crecimiento del reino hoy. Bueno, pues el crecimiento del reino se realiza, como decíamos, en la medida en que Dios va habitando en nuestros corazones y en nuestra realidad. Y tiene que ver con la mejora de las condiciones humanas, pero no se reduce solamente a ellas. Si nosotros quisiéramos que el reino de Dios se reflejara solamente en una vida mucho mejor para todos, nos quedaríamos muy cortos. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2820, la vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz.
Nos estamos pues encontrando con que el reino de Dios nos está invitando a poner en práctica con todo nuestra energía, con todos nuestros talentos, nuestras posibilidades, aquellos dones recibidos por Dios en este mundo para poder servir a la justicia de la paz. También precisamente Peter de Chardin decía, cuando tú estás obrando algo a favor de la justicia, estás extendiendo el reino de Dios. Cuando tú vas obrando algo a favor de la paz, estás extendiendo el reino de Dios, estás haciendo posible el reino de Dios. En este mundo en el que estamos, hermanos, en el que tenemos dos opciones, ¿no? Zafar, como dicen los niños, zajo y yo ya no tengo que ver nada con este mundo horrible en el que estamos, o aprender a dialogar. Y aprender a dialogar con las realidades en las que nos vamos a topar. Por ejemplo, familias disfuncionales, personas con alguna disforia o confusión de género, realidades que están quebrantando a nuestro país como personas desaparecidas, situaciones de mucha corrupción en las que ya se ven envueltas poblaciones enteras. Bueno, en medio de todas esas realidades, tenemos que aprender a dialogar con todo lo que está allí suscitándonos esa situación en la que nos encontramos. En medio de esas realidades tenemos que estar nosotros pues muy dispuestos a hablar sobre la verdad del reino de Dios. El reino de Dios no nada más como algo que está en la escritura, sino algo que se puede hacer posible a través de nuestras acciones. Como dice muy claramente la idea fuerza de nuestra diócesis, ¿no? A través de la caridad fraterna, a través de la ternura, ¿no? Con la que hagamos nuestras acciones, con la que nos tratemos unos a otros, puede ser posible extender ese reino de Dios. Pues hermanos, ante todo esto, tenemos siempre una posibilidad, la de poder estar, pues de alguna forma, dispuestos a servirle al Señor en medio de cualquier situación que nos toque vivir. Ahora la pregunta final, ¿cómo colaboro con el crecimiento del reino? Esto lo podemos compartir en nuestros grupos, en nuestras reuniones. ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo es nuestra pastoral social? ¿De qué manera se hace visible en el crecimiento del reino? Pues muchas gracias. Hasta aquí la catequesis y que Dios los bendiga.